Bienvenidos, como es habitual, los días jueves nos juntamos acá para aprender, porque la decisión del 4 de septiembre debe ser un proceso en el cual nosotros podamos tener antecedentes de qué es la propuesta que nos están presentando para este plebiscito de salida y en la cual tendremos que decir apruebo o rechazo. Hoy tenemos un tema que tremendamente de interés para quienes vivimos alejados de la gran capital, para quienes a diario tenemos que enfrentar esas decisiones que no se toman aquí, se toman en Santiago. ¿Qué es la descentralización? Hay gente que ha estado luchando por esto gran parte de su vida. ¿Será esta propuesta constitucional la solución para esas aspiraciones? Es lo que vamos a debatir, vamos a conversar, nos vamos a educar respecto de esta temática. Y para ello tenemos invitados en este panel y también vía online. Queremos saludar a la ex constituyente del Distrito 22, provincia de Malleco, Ruth Hurtado Olave, a quien le agradecemos la gentileza. Bienvenida, Ruth. Gracias a ustedes, Miguel Ángel, por invitarme aquí al programa y feliz de estar con ustedes esta noche. Bueno, habrá que decir que hoy Ruth Hurtado, además de ser ex constituyente, es presidenta de la Asociación de Mujeres por la Araucanía, ¿verdad? Así es, seguimos ahí trabajando para intentar lograr la paz social que tanto nos ha costado en la macrozona sur, y esto se extienda finalmente cada día más. Así que ojalá que podamos seguir trabajando por esto y tengamos algo de mejores respuestas. En este panel presencial nos encontramos con el ex rector de nuestra universidad, actualmente forma parte de la Fundación Chile Descentralizado, de la cual fue presidente hasta hace algunos meses, el doctor Henry von Baer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muy contento de estar en mi casa universitaria compartiendo este tema tan importante para todas las regiones de Chile. Y como vamos a hablar de regiones, evidentemente vamos a unir la macrozona sur, esta vez por un tema de conversación y educación. Vamos a saludar a la abogada Tami Pulstilnik, perdón si me he equivocado, ex constituyente Distrito 22 de la región del Biobío. Ella es abogada, activista y consultora en materias de igualdad y género, política independiente. Tami, bienvenida, gusto en saludarla. Gracias por recibir la invitación de Ufrovisión. Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias, Ufrovisión, por la invitación. Feliz de conversar de un tema tan relevante como es la descentralización y feliz de estar en este panel junto a Ruth y también a Henrich. Muy bien, gracias por estar con nosotros y esperamos que estos minutos sean de bastante provecho, particularmente también para nuestros seguidores, que a través del fanpage vamos a recibir sus consultas, sus dudas y vamos a ver si podemos también estarlas respondiendo adecuadamente. A contar de este instante, entonces ya estamos con señal en el fanpage. Bueno, entremos en materia, ¿le parece, señores invitados? El artículo 187 dice, el número 1, el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Doctor, esto responde un poco a lo que por tanto tiempo ustedes están reclamando, descentralizar. Bueno, efectivamente, durante 40 años como academia y sociedad civil de las regiones estamos trabajando por un avance ordenado, responsable, activador de las oportunidades de desarrollo en todas las partes del país. Como ustedes recordarán, al inicio del proceso constituyente, convocamos a un conjunto de 23 personalidades, un grupo muy plural, para proponer al país una propuesta de descentralización con participación, que son dos dimensiones que hemos aprendido que son altamente interdependientes. Esto, como lo recordarán nuestras queridas ex constituyentes acá en esta mesa, se presentó en versión escrita y verbal oportunamente en una audiencia de casi 2 horas de duración, que resultó muy interesante para nosotros. Y por lo tanto nuestro análisis ahora es comparar qué de todo lo propuesto está o no está en la propuesta constitucional. Y hablo de descentralización. Claramente aquí hay un avance después de 40 años muy significativo del proceso descentralizador, porque descentralización significa
traspaso de poder, compartir poder, distribuir poder. Y en ese sentido hay un cambio determinante en la geografía de la distribución del poder en Chile, el que esperamos ha llegado para quedarse, para perfeccionarse y para consolidarse. Por ejemplo, nuestra propuesta de territorio único e indivisible, que es muy, muy importante, ha sido recogido textualmente por la propuesta. Los 14 principios constitucionales de descentralización y de participación, desde luego con algunos fraseos y títulos distintos, pero están todos incluidos. Hicimos un análisis comparado. La arquitectura institucional de la Cámara de las regiones autónomas, comunas autónomas, las gobernaciones, el Consejo de Gobernaciones Regionales, que ya en los hechos está funcionando. Y además hay una serie de referencias que son importantes y que no se han destacado suficientemente, como es una matriz energética descentralizada, un desarrollo del conocimiento descentralizado muy importante para la tarea de las universidades y la conectividad digital en su gobernanza también descentralizada. Si usted me permite, doctor, quiero ir a Concepción a través de la magia de las comunicaciones esta noche. Estamos conectados. Tami, ¿esto es, en definitiva, recoger lo que efectivamente se estaba proponiendo o queda algo en deuda a su juicio? Bueno, quiero partir diciendo que me alegra mucho escuchar a Hendrich, porque dentro de las cosas que no tiene por qué la gente saber, yo formé parte de la Comisión de Forma Jurídica de Estado. Es decir, efectivamente ese documento que estaba mostrando ahí Hendrich de Chile Descentralizado fue un documento que nosotros tomamos muy en consideración y, como bien dice, yo creo que gran parte, ahí él tal vez tendrá exactamente el porcentaje de todo lo que propone Chile Descentralizado, lo encontramos finalmente en la propuesta también de nueva Constitución. Yo la verdad que estoy muy satisfecha, creo, como bien decía Hendrich, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el centralismo. Y el centralismo no solamente se vive desde la región metropolitana a las otras regiones del país, sino que también tenemos un fuerte centralismo intrarregional, ¿cierto? O sea, no es lo mismo vivir en Concepción que vivir en Santa Juana o que vivir en Lebu, en la región del Biobío. Y a ustedes les debería de pasar más o menos parecido también en la región de Araucanía. Entonces, en ese sentido, la propuesta constitucional no solamente se hace cargo de desconcentrar territorialmente el poder, sino que también lo que se hace cargo es un cambio de paradigma en cuanto a que el foco está en la comuna. Sabemos que las municipalidades, las comunas son la puerta de entrada. Perdón, espérenme un segundo, tal vez puedo volver con el tema, pero tengo acá un peque dando vueltas. Por favor. Haciendo baby shark. No hay problema. Ruth, comparte usted lo que dice la abogada. Es lo que en definitiva usted, como mujer política de una región, lo que esperaba. A ver, yo creo que en términos de poner el tema sobre la mesa, de trabajar, de iniciar o abrir una vía en cuanto a la descentralización y a la desconcentración, la verdad es que me parece que se dieron discusiones importantes. Pero no puedo dejar de señalar que aquí, al establecer que Chile es un Estado regional, lo que uno buscaba, o lo que se buscaba a través de la descentralización, es fortalecer, ¿cierto?, la institucionalidad, pero aquí lo que se hace es dispersarla en distintas autonomías, incluso a superponer autoridades, a superponer atribuciones respecto de las comunas autónomas, las regiones autónomas y además las entidades, ¿cierto?, las ATI, los territorios indígenas autónomos. Por lo tanto, la verdad es que el problema que vamos a tener respecto a quién va a mandar, quién va a ser el que va a poner el cascabel al gato, como se diría en buen chileno, y además con las pocas atribuciones que tiene la Cámara de las Regiones. Por lo tanto, la verdad es que si bien uno agradece el avance en la discusión de este tema, porque en la Constitución actual, si bien el artículo 3 refleja que Chile, cierto, propenderá a ser un Estado, a trabajar en la descentralización, pero se quedó solamente en una enunciación y no se trabajó. Aquí lo que se hace es proponer algo mucho más allá de lo que hubiéramos esperado, sin tomar en cuenta el problema que va a generar esta superposición de autoridades en cada una de estas comunidades autónomas. A mí me gustaría, a propósito de lo que usted plantea, Ruth,
porque no... volvemos a Concepción. Por favor, abogada, adelante. Ya. Logré que mi marido se estuviese con mi hijo ahora. Bien, muy bien. Estábamos precisamente en este análisis. Sí, usted tenía la palabra. Perdón, sí, muchas gracias. Bueno, obviamente a mí me gustaría también, yo decía que esto es una propuesta muy innovadora y que de forma transversal, o sea, también algo sumamente importante de contarle a las personas es que nuestra comisión de forma jurídica de Estado, lamentablemente fue la excepción a la regla, pero fue la única comisión que presentó indicaciones desde todos los sectores políticos, o sea, desde la UDI, Partido Republicano, hasta la Coordinadora Plurinacional, pudimos trabajar de forma conjunta. Entonces, no solamente había un diagnóstico que era transversal, sino que también teníamos una visión bastante parecida en cuanto a cómo solucionar el centralismo en nuestro país, ¿cierto? Y desconcentrar territorialmente el poder. En cuanto a lo que dice Ruth, a mí me parece súper importante poder hacerme cargo en base al articulado, porque yo entiendo que de repente pueden haber inquietudes, legítimas inquietudes en cuanto a qué es lo que realmente significa una autonomía, pero hay que irse al articulado, y eso es un poco la invitación que yo le hago a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Por ejemplo, Ruth señala que va a haber unas competencias por sobre otras, y tenemos un principio específico de no tutela. Tenemos otro que incluso que también era parte de la propuesta de Chile descentralizado. Tenemos un principio de erradicación de competencias, donde no solamente se establecen específicamente a nivel constitucional cuáles son exactamente las competencias que va a tener la comuna autónoma y la región autónoma, sino que además se dice expresamente que deberán radicarse las competencias priorizando a la entidad local por sobre la regional y esta última por sobre la nacional. Entonces, lo que yo estaba diciendo justo cuando mi hijo empezó a hacer Baby Shark, era que acá también hay un cambio de paradigma en cómo nosotros vemos la desconcentración del poder, donde sabemos que las y los habitantes de un territorio, cada vez que tienen un problema, donde siempre recurren, o principalmente recurren. ¿Cuál es la primera puerta de entrada? Las municipalidades, exactamente. Entonces, en ese sentido, esta propuesta también hace ese cambio de paradigma, radicando prioritariamente las competencias en el gobierno local, porque sabíamos, nosotros como Comisión de Forma de Estado estuvimos en 8 regiones recibiendo audiencias públicas en más de 30 comunas, y en todas, desde Arica hasta Coyhaique, nos decían exactamente lo mismo: queremos dejar de ser un mero administrador, hacer realmente gobiernos locales. Y esta propuesta de nueva constitución, particularmente de la forma jurídica de Estado, se hace cargo de esa principal problemática que transversalmente escuchábamos desde Arica, por lo menos hasta Coyhaique, digo no Punta Arenas, porque lamentablemente no llegamos a Punta Arenas. Algo quería decir usted, doctor. Sí, bueno, yo creo que conviene hacer algunas precisiones. La construcción de todo este proceso está recién iniciándose, por lo tanto no está garantizado a priori si esto va a ser un buen resultado o un mal resultado. Eso va a depender mucho de la clase política, de la clase académica, de las organizaciones sociales, que seamos capaces de construir acuerdos, de buscar convergencias, de escucharnos unos y otros más allá de nuestras diferencias. Dicho eso, creo que hay que hacer una precisión entre autonomía. Es autonomía en el ámbito de las respectivas competencias de las comunas y de los gobiernos regionales. No es autonomía en todo cuanto hay a nivel territorial. O sea, no estamos hablando de islas. Bueno, y eso no es autonomía, no es independencia, menos secesión. Hay que dejarlo pero muy claro, y en ese sentido es un Estado y un territorio indivisible. El modelo que se propone y que se instituyó finalmente de Estado regional se asimila, no es ciertamente el modelo tan altamente centralizado, anacrónico, que no nos ha permitido desarrollar todo el territorio nacional. Tampoco es el otro extremo del modelo federal, no, es un modelo intermedio que se asemeja bastante a lo que existe en Italia, en Francia y en Inglaterra. Quiero destacar además que, por ejemplo, los municipios actualmente, que ciertamente son el brazo más cercano del Estado a la ciudadanía, hoy son solamente administradoras locales. Aquí hay un gran paso adelante porque los instituye como gobiernos locales y además les da a los municipios y a las regiones
la capacidad de generar recursos propios, como lo recomienda el BID, como lo recomienda el Banco Mundial, como lo recomendamos nosotros durante muchos estudios, para reducir de una vez por todas la extrema diferencia de 5, 10, hasta 15 veces más recursos por habitante que tienen los municipios ricos respecto de los municipios pobres. Eso en una propuesta de un principio de equidad y solidaridad interterritorial bajo cualquier gobierno de turno, Miguel Ángel, sí, ya no va a ser posible. Sí, a mí me preocupaba ese tema, porque uno es la situación política de establecer este modelo de descentralización y otro es cómo lo financiamos, porque ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Le vamos a pedir siempre al papá Estado central que nos apoye? Esa era mi consulta, Ruth. Yo no sé si en eso también se responde lo que nos planteaba el doctor. Lo que pasa es que aquí lo que se establecen no solo son las autonomías territoriales, sino que además cada una de estas autonomías cuenta con autonomía financiera, autonomía política y autonomía administrativa. Por lo tanto, cuando yo hablo de que aquí se van a superponer las entidades territoriales una sobre otra, tampoco podemos dejar de señalar que además en el primer artículo, ¿cierto?, de nuestra propuesta constitucional se establece que Chile es un país plurinacional, en donde además tenemos las autonomías territoriales indígenas, en donde estas autonomías locales, cada una va a decidir si implementa o no finalmente cómo va a trabajar o van a establecer las reglas de cada una de estas autonomías locales. Después llevarlas al tema regional, sí, lo dice también en el artículo 202. Te invito a leerlo. En el 201 habla de las comunas autónomas y de sus que es una entidad política y territorial en base regional, dotada de personalidad jurídica, de derecho propio, patrimonio propio, que goza autonomía para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y en la ley. O sea, a todo esto que yo te estoy señalando. Y además pero tú estabas hablando de las autonomías territoriales 200... indígenas antes. Por eso te decía que no, Sí, perdón. Lo que pasa pero es que, lo digo cuando me toque. Pero no podemos dejar de lado las autonomías territoriales indígenas porque estas van a estar superpuestas en las autonomías comunales y en las regionales. De hecho, por ejemplo, en Arica y Parinacota tenemos más de 4 pueblos indígenas que van a estar en esas comunas o en esta región implantada. Y todavía no conocemos y no conocimos nunca la determinación geográfica de cada una de estas autonomías, que además van a tener autogobierno, autodeterminación, justicia propia. Por lo tanto, la verdad es que esta descentralización tan atomizada, lo único que va a hacer es va a debilitar la función del Estado, e incluso muchos expertos señalan que entre más pequeño o acotado, ¿cierto?, es la autonomía de los estamentos regionales, más débil es el Estado. Entonces, eso es lo que aquí también tenemos que tener en vista, que estamos de acuerdo en que teníamos que tener descentralización, desconcentración también. El tema es cómo, en la forma. La forma. O sea, es lo mismo que aquí pasaba con el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos indígenas. Estamos todos de acuerdo con eso, pero no de la manera que se plantea, ¿cierto?, con la plurinacionalidad, con estas autonomías indígenas. Aquí, como diríamos en buen chileno, se pasaron bastantes pueblos en ambos temas, y que ambos temas van a ser muy perjudiciales para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo de las comunas, y nosotros eso ya lo vivimos en la Araucanía. El artículo 202, Elizabeth Osandón, rápidamente lo tenemos en pantalla para que nos quede claro. Ahí está la redacción y para autogobierno. Autogobierno. Entonces, también a mí me gustaría conocer su opinión frente a esta forma. ¿Por qué? Porque hemos quedado con una situación de descentralización que se está haciendo, me dicen, con la elección de los gobernadores regionales. ¿Y qué resultó de esto? Tenemos una autoridad que no tiene gran facultad, se transforma en un comentarista. Perdón, doctor, usted me está diciendo que no, pero en la práctica nosotros lo hemos visto así. Luciano Rivas, acá en Temuco, tiene que comentar, tiene que estar mirando respecto a la situación que hay de violencia, por ejemplo. Pero eso es la Constitución actual, pues, Miguel Ángel. Pero a eso voy, no confundamos los horizontes. Es que a eso voy a la pregunta, Tami. Es que ¿qué puede pasar? Y en eso hay que tener cuidado. Lo que hay que tener cuidado respecto de que vamos a proponer una situación de descentralización que después va a resultar como la que hasta el momento se está viendo. Tami, ¿qué opina usted?
Perdón que se me cortó el audio, no alcancé a escuchar la última palabra. La última palabra, no, era simplemente, sí. mi pregunta apuntaba a que evitar los errores, a mi juicio, que se han generado, por ejemplo, con el gobernador regional que no tiene facultades. Ok. Sí, ahora sí, perdón. Yo quiero ser muy responsable acá y me hace mucho sentido lo que dice Henrich, porque dar una firma, yo creo que esto es una tremenda innovación, creo que le va a hacer muy bien a nuestro país para desconcentrar territorialmente el poder, pero dar afirmaciones como las que hace Ruth, con todo respeto, así como esto va a ser catastrófico, esto no va a funcionar, esto va a seguir igual, me parece que no es correcto porque, como bien decía Henrich, esto es una propuesta, vamos a ver cómo funciona, pero claramente es una propuesta que fue revisada, fue trabajada de forma responsable y analizada también con el contexto y a nivel comparado. O sea, nosotros vimos ejemplos de España, de Italia, de Colombia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Entonces, yo creo que hay que ser súper responsable al momento de dar afirmaciones tan categóricas como va a funcionar, no va a funcionar, esto va a ser bueno, va a ser malo. Particularmente, entonces, respecto de la superposición, por ejemplo, que decía sobre las autonomías territoriales indígenas, que está bien, es algo súper innovador para nuestro país, pero tampoco es inventar la rueda. O sea, esto ocurre en muchos países y si bien nos gusta compararnos con países de otro continente, ¿cierto? No solamente de Latinoamérica, podemos hablar de Nueva Zelanda, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Estados Unidos, donde existen más de 500 autonomías territoriales indígenas. Entonces, la verdad que cuando hablan de una superposición, y nosotros en general cuando vemos ejemplos de autonomías territoriales indígenas, de este autogobierno que efectivamente hay que diferenciarlo de una jurisdicción que se ejerce en un determinado territorio con la propiedad que se ejerce en un determinado territorio, son cosas completamente distintas. En este caso estamos hablando de la administración que podría haber de una comunidad específica, por ejemplo, en un determinado territorio, y que ocurre mucho, de nuevo, esto no es inventar la rueda, que ocurre mucho en otros países donde tienen autonomías territoriales indígenas, donde son territorios incluso que no son propiedad de la comunidad, que son propiedad del Estado, como por ejemplo parques nacionales, y que son administrados específicamente por algunas comunidades indígenas. A mí igual me llama la atención cuando, por ejemplo, Ruth dice respecto de los pueblos originarios, reconocerlos. Reconocer que Chile es un Estado plurinacional es exactamente reconocerlos, eso es, incluso, porque no me gusta siempre hablar con el texto en mano. A nivel Estoy terminando de hablar, Ruth, y al tiro me contradices, no tengo ningún problema. Pero si uno va al texto, porque eso es lo otro, yo entiendo que tú me dices no necesariamente, puede ser, pero vayámonos al texto, al mérito del articulado. Yo el llamado que le hago a todas las personas, revisen el texto, no lo que uno cree que va a ocurrir, no lo que eventualmente, qué es lo que dice el texto. Y en ese sentido, si uno se va al artículo 5, dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Entonces, cuando Ruth, ¿cierto?, dice, nosotros queríamos reconocer a los pueblos indígenas, bueno, eso es exactamente lo que dice el artículo 5, reconocer la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Y ahí después me voy de nuevo al Estado regional, que Henrich lo mencionó muy bien, y efectivamente cuando se habla de la autonomía, efectivamente dice en el artículo 187, que es el primer artículo del Estado regional, en su último inciso, en su último párrafo, el número 4, dice: en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Entonces, algo que decía Henrich y que es importante que las personas sepan: autonomía no es sinónimo de soberanía, no es sinónimo de independencia. Acá para fortalecer, y esto era un diagnóstico transversal de todos los colores y sectores políticos e independientes, para fortalecer una descentralización, a mí me gusta hablar de regionalización, había que dar autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera. Porque como bien decías tú, Miguel Ángel, la figura del gobernador o gobernadora regional, que si bien es un avance, yo lo celebro profundamente, dentro de las materias que yo trabajo, también por supuesto que celebro lo que se ha logrado, que el año pasado, aun cuando yo digo año 2021 y recién las y los habitantes de un territorio pudimos elegir a nuestra máxima autoridad democráticamente. Antes alguien nos designaba quién era esa máxima autoridad. Entonces, democráticamente fortalecemos
fortalecer, y Henrich lo dijo muy bien, esto no solamente se trata de desconcentrar el poder a nivel territorial, sino que con mayor democracia, y eso se traduce en participación. Algo que nos decían también fundamentalmente de todas las comunas en las cuales visitamos, es que para fortalecer la descentralización tienes que fortalecer la participación democrática de los habitantes de cada una de las entidades territoriales. Y esta propuesta también se hace cargo de eso. Doctor, después Ruth, por favor. Bueno, yo no quisiera que quedara en el aire algo que no tuvo respuesta, yo creo que necesaria y satisfactoria adelante. Cuando tú preguntabas, a partir de una preocupación legítima, ¿qué pasa con los gobernadores regionales? Todo el mundo sabe, por lo menos los que conocen nuestro trabajo, que nosotros hemos trabajado perseverantemente, con mucha convicción y antecedentes comparados de otros países, en la necesidad de instalar y de fortalecer la autoridad del gobernador regional, pero no solamente como primera autoridad política de la respectiva región, sino que dotado de competencias y de recursos. Pues bien, esto último no fue posible en el ámbito de la actual Constitución, aun cuando hubo propuestas fundadas durante suficiente tiempo, porque se dijo, eso la Constitución no lo permite. Ahora la propuesta constitucional, precisamente para que no ocurra lo que tú dices, pero no confundamos los horizontes y los planos, establece competencias que son importantes y privativas de los gobernadores regionales y dota a las regiones de la capacidad de generar recursos por distintas vías, de acuerdo a la experiencia internacional comparada, desde luego en forma acotada, para que no ocurra lo que ocurre en algunos países vecinos. Y yo quiero también precisar que el conjunto de principios, esto no es una cuestión académica, es una cuestión de alta importancia política como mandato constitucional. Los principios constitucionales que son mandatorios para todo gobierno de turno y nos habilita como ciudadanía de exigir su cumplimiento. Quiero mencionar 3 que son muy interactivos. El principio de, como la Convención lo menciona, nosotros optábamos por otro nombre, de erradicación preferente de las competencias. Nosotros le llamábamos, como lo hace la literatura internacional, el principio de subsidiariedad territorial. Este proviene de 3 encíclicas de la Iglesia Católica y está instalado hoy en las mejores constituciones de los países descentralizados y desarrollados. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que pueda hacer el nivel local, municipal, igual o mejor lo haga el municipio, como gobierno local. Perfecto. Lo que el municipio no puede, que lo haga entonces el nivel intermedio, el gobierno regional. Y solo aquello, esto es tan importante, solo aquello que estos 2 niveles territoriales, subnacionales, no pueden hacer igual o mejor, eso le corresponde al gobierno nacional. Eso significa, Miguel Ángel, invertir la pirámide del proceso decisorio que actualmente nos afecta. Ese principio, y con eso termino, junto con el de diferenciación territorial, que significa no tratar a todas las regiones y a todas las comunas por igual, en forma homogénea y uniforme, como lo hace la Constitución actual, sino que diferenciadamente, más el de autonomía en el ámbito de las respectivas competencias de los municipios y los gobiernos regionales, tiene que ser un todo coherente que interactúe armónicamente entre esos distintos principios. Por lo tanto, va a estar en las manos de los legisladores a futuro que esa coherencia que está a la base de las mejores constituciones del mundo, descentralizadas y desarrolladas, realmente se ponga bien en práctica. Yo solamente estaba haciendo alusión a las expectativas que se generan en la comunidad, como se generó con los gobernadores regionales. Y creo que son las mismas expectativas entonces, que hoy día se generan con esta propuesta. Y yo solamente hacía mención a eso. Yo no tengo duda de lo que usted me plantea, porque lleva años en esto, una persona que tiene la expertise en plantearlo. Pero yo iba solamente a eso, a la expectativa que va a generar y cómo lo vamos a ir implementando, que bien pasa esto después por hacer, digamos, el trazado de la bajada de lo que dice la Constitución. Ruth, usted me había pedido la palabra. A ver, mira, también hace mención a varios principios que están establecidos en la propuesta de la Constitución, pero la verdad es que
cuando uno analiza la propuesta en su conjunto, te das cuenta que todos estos principios que quedaron consagrados, al igual como, por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, cuando uno analiza en su conjunto, te das cuenta que lo que escribieron con la mano izquierda lo borraron 3 veces con el codo. Por lo tanto, cuando ella señala que aquí no va a haber secesión, que no va a haber división, que no va a haber superposición de autonomías, hay que recordar que las autonomías territoriales indígenas tienen un tratamiento especial y que ellas van a estar integradas o finalmente las comunas autónomas van a ser parte de la integración de las comunas o de los territorios indígenas autónomos. Por lo tanto, esta posibilidad que van a tener las autonomías territoriales indígenas y el poder que van a ejercer sobre los demás, e incluso el tema, lo que queríamos también evitar con el tema de la descentralización era eliminar la burocracia. Y cuando uno analiza el artículo 247, se da cuenta que finalmente va a haber mucho más burocracia para poder financiar todo lo que tiene que ver con las autonomías territoriales, ya sea comunales o regionales, porque establece que va a ser a través de la ley de presupuesto, de los impuestos locales que se puedan, ¿cierto?, imponer en cada autonomía o en cada región autónoma. Por lo tanto, la verdad es que va a ser mucho más difícil acceder a estos presupuestos y contar, ¿cierto?, con esta autonomía financiera, y eso lo podemos ver en el artículo 247 cuando señala que las fuentes de ingreso de las entidades territoriales serán las siguientes. Los recursos asignados por la ley de presupuesto, o sea, vamos a tener que igual tener algunos lobistas allá, ¿cierto?, en el Congreso, probablemente a los que integren la Cámara de las Regiones, los impuestos a favor de la entidad territorial, la distribución de los impuestos establecidas por una ley de presupuesto, las tasas y contribuciones, la distribución de los fondos solidarios, la transferencia fiscal interregional, la administración y aprovechamiento de su patrimonio, las donaciones, las herencias, los legados y lo que la ley o la Constitución determinen. O sea, vamos a tener, la verdad, es que una falta de, o más que falta, una ampliación o una extensión de burocracia gigante, cuando hoy día lo que necesitábamos era, a través de algo mucho más sencillo, delegar, ¿cierto?, desconcentrar el poder y entregar más atribuciones a los gobernadores, por ejemplo. Lo que tú señalabas es bien cierto. Aquí hay una especie, y ya lo vivimos, y probablemente va a pasar lo mismo, en esta superposición que existe en el delegado regional, en el delegado y el gobernador. El gobernador, como tú decías, así se ha tenido que convertir en un comentarista de ciertas cosas porque no son atribuciones propiamente tal. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a tener 3 autoridades, las comunales, las regionales y los de las autonomías territoriales indígenas, que además esas autonomías territoriales indígenas exceden a la región y a la comuna, incidiendo en las decisiones de cada una de las comunas o regiones. Hay territorios autónomos indígenas que tienen más de 2 regiones. Entonces, la verdad es que el problema de descentralización o de orden, no, Tami, si es así. Y uno cuando analiza es que te pido por favor que no te rías porque yo estoy hablando seriamente y no es para que tú te rías de lo que yo digo. Creo que aquí nos merecemos respeto, algo que no se vivió en la convención y que no fuimos escuchados. Por lo tanto, hoy día mismo lo pudimos ver cómo esta propuesta milagrosa, esta idea que sacan de un sombrero para tratar de engañar, de seguir engañando a las personas con estos cambios supuestos, ¿cierto? Este maquillaje que le quieren hacer a la propuesta constitucional sin haber escuchado, incluso en materia de descentralización, muchas de las cosas que nosotros pusimos en indicaciones o que advertimos respecto, sobre todo, a las autonomías territoriales indígenas, que va a ser el gran problema y es el gran problema de esta Constitución, y sobre todo lo que tiene que ver con plurinacionalidad, porque aquí no se trata de reconocer solamente a los pueblos, aquí lo que se hace es pasar aún más el rayado de cancha, y tal como mencionaba Tami, aquí ella pone como ejemplo Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, que son países que reconocen su pluriculturalidad, su multiculturalidad, pero nunca ellos consagraron la plurinacionalidad como lo hizo sí Ecuador y Bolivia, que tienen más del 60% de personas indígenas. Estimados panelistas, yo quiero invitarlos que revisemos el artículo 196, pero antes, si les parece, vamos a la calle, porque la gente que a diario hace la región, hace la ciudad, hace el país en definitiva, también tiene opinión
opinión sobre esto, sobre lo que es la descentralización y sus expectativas que tiene respecto de lo que significa este documento propuesto al país y que el próximo 4 de septiembre vamos a tener que ir a pronunciarnos a las urnas. Entonces, nos parece interesante que también ellos puedan mostrarnos sus inquietudes. Pasamos a revisar estas declaraciones. De que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque no todo, cualquier cosa tiene que ir a Santiago primero y después. Es mucho trámite, mucha burocracia. Sería más efectivo porque yo creo que alguna propuesta ciudadana puede ser más rápida su consulta y no es tan lento como Santiago. Mira, es muy complejo ese proceso. Tienen que decidir muy bien, yo por lo menos yo soy venezolano, tienen que decidir muy bien los chilenos en realidad si eso es lo mejor o si eso es en realidad lo que Chile quiere, todo lo que dice la nueva constitución. Al tanto sí no estoy muy al tanto de tanto cuáles son las modificaciones que están haciendo porque no me he tomado el tiempo de leerla, pero tienen que pensarlo muy bien. Encuentro que no debería ser plurinacional lo que propone la nueva constitución. Debería de quedar como está nomás. Porque, bueno, igual debería de haber un sistema para poder repartir que sea más equitativo para el resto de las regiones. Pero la nueva constitución no me garantiza mucho eso. Sí, por eso deberían de buscar otro sistema para poder darle más a las regiones que tengan más representación y tengan más recursos. Pero yo creo que con la nueva constitución no. Ahora todos piensan que Santiago es Chile. Todos queremos que nuestras ciudades también tengan la opinión. Porque uno dice, todo se hace en Santiago. Y bueno, ¿y por qué no podemos acá en las regiones que podemos también hacer que seamos escuchados por todos? Pues? Bueno sería que la gente que está al mando del país ahora haga cosas que pueda también la gente que somos de pueblos o ciudades podamos opinar. Creo que para tener una buena opinión acabada, hay que también tener una buena información. Creo que el grueso de la población, nosotros, los ciudadanos, no contamos necesariamente con esa información. A partir de eso difícilmente podríamos dar una buena opinión. Pero si me pregunta a mí, romper un poco con los hábitos republicanos que tiene el país, a mi parecer no es conveniente. Puede generar crisis políticas mayores, más graves. Me quedo con lo tradicional respecto de la formación del Senado. Creo que cualquier mejora habría que hacerlo desde la central, desde Santiago, o desde el Senado, Valparaíso. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Hola, sí, mira, la verdad es que en términos de descentralización yo espero que la nueva constitución sea un aporte, ya que claramente hoy todo pasa por Santiago, en todo ámbito de sentido, desde lo estatal hasta lo privado. Y eso creo que hay que ponerle un basta, porque en realidad hay muchas opciones que a nivel de región y a nivel país se están perdiendo, y sobre todo potenciales de personas e instituciones que también se dejan de lado porque no están en Santiago principalmente. Así que espero yo que esta nueva constitución sea un aporte en ese sentido, y para eso hay que estar informado y estar atento, digamos, a que las cosas se cumplan en base a lo que está expuesto. Bueno, deja comentarios, estas opiniones de la gente de la calle. Yo quiero ir a Concepción, quiero que Tami abra esta parte del programa para ver qué sensación le deja la palabra de la calle. Ruth, en ningún caso faltarte el respeto. La verdad es que de repente me río, pero es por angustia, sufrimiento, para no llorar, digo yo. Y me quedo con una de las frases que dijo ahí uno de los ciudadanos, porque decía, para poder opinar hay que informarse, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿por qué me angustia
algunas cosas, afirmaciones principalmente. Y acá, por supuesto, Ruth, mi idea no es generar una polémica ni pelear contigo, pero cuando tú, por ejemplo, dices que esta propuesta de Estado regional trae mayor burocracia y citas un artículo que hace exactamente todo lo contrario, es desinformar a las personas, porque la burocracia significa, se entiende el significado como diversos trámites para poder resolver un asunto de carácter administrativo, principalmente de la administración del Estado. Y que hace específicamente el artículo 247, que Henrich también lo defendía hace un ratito atrás, era hablar de las distintas fuentes de ingreso para exactamente tener menor burocracia. Exactamente, o sea, es todo lo contrario, porque si tú tienes mayores fuentes de ingreso, tanto a nivel local como regional, no vas a tener que recurrir a Santiago para pedirle plata para arreglar un puente o para comprar un semáforo, que esas son las primeras necesidades básicas, que son las comunas las que están requiriendo y que no pueden resolver porque burocráticamente esta Constitución no lo permite, y la propuesta constitucional se hace cargo de eso. Entonces, con mucho respeto, y yo creo que durante el proceso constituyente a mí tampoco me gusta generalizar, yo fui una persona muy respetuosa y lo sigo siendo, así que por favor, de verdad que lo único que yo digo, y por eso es la angustia, porque el artículo que tú citas es exactamente todo lo contrario a un órgano burocrático, y exactamente todo lo contrario cuando tú dices que van a haber mayores autoridades. Vamos a tener las mismas instituciones que tenemos actualmente, un consejo municipal, un alcalde o alcaldesa a nivel regional. En vez del CORE va a pasar a ser una asamblea regional y vamos a tener la figura del gobernador o gobernadora regional. Cuando tú hablas de las autonomías territoriales indígenas y lo das por hecho, efectivamente, la propuesta de nueva constitución habla de autonomías territoriales indígenas, pero esas van a establecerse conforme al Congreso y va a depender de cada pueblo si quiere o no tener una autonomía respecto a un determinado territorio. ¿Y quién va a tener la última palabra? Es el Congreso. Es el Congreso con una ley de acuerdo regional, es decir, que pasa no solamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también por el Congreso de la Cámara, del Congreso de Diputadas y Diputados, sino que de la Cámara de las Regiones, para determinar una autonomía territorial indígena y cuáles van a ser sus competencias. Entonces, yo por eso solamente llamo a informarse y analizar la propuesta en cuanto al mérito, en cuanto a lo que dice, y si es que hay dudas en cuanto a lo que significa un artículo, bueno, vayan y por favor pregúntenle a las personas que sepan sobre esta materia para resolver sus inquietudes, que son por supuesto legítimas, pero citar un artículo afirmando algo que es exactamente todo lo contrario, a mí al menos voy a decir que no es deshonesto, porque yo creo que espero que no sea una deshonestidad, sino que simplemente no hayas tenido realmente el conocimiento sobre este asunto. Quiero, doctor, consultarlo a usted. Ahí alguien dijo en la Cámara que Santiago no siga siendo Chile, y otra persona dijo, ojalá la Constitución nos ayude con la descentralización. ¿Usted tiene la misma esperanza? Bueno, yo creo que fue muy interesante escuchar algunos de los testimonios de la calle, Vox Populi, Vox Dei, como dicen, porque las personas, los ciudadanos comunes, nosotros, en regiones, vivimos a diario lo que significa un aparato público tan altamente burocratizado, tan altamente concentrado y tan distante de las decisiones que nos afectan directamente, que nos afectan a la salud, a la educación, a la conectividad, al deporte, a la cultura, etc. Todas esas funciones, yo parto de la base, y en eso estoy de acuerdo con Ruth, esto es complejo. Hay que tener mucho cuidado con que este sistema no genere una burocracia excesiva y desproporcionada respecto de los resultados en beneficio de la gente que genera. Pero por favor, reconozcamos que la principal concentración burocrática está hoy en el aparato central. Nosotros acá en la Araucanía sabemos que tenemos 100.000 seres humanos que, a modo de ejemplo, que todavía no tienen acceso a agua potable rural. No solamente somos la región más pobre. ¿Por qué? Porque el aparato central llevado a las regiones significa que las distintas instituciones públicas
que tienen que pronunciarse para aprobar un nuevo proyecto de agua potable rural no se coordinan en la región horizontalmente entre sí, consecuencia de la burocracia central, y que los años de trámite que ese proyecto de agua potable lleva en la región, luego se reproduce, se reedita, se replica nuevamente en Santiago. En consecuencia, si hay que sacarle grasa y a la burocracia de este país, preocupación con la cual estoy ciertamente de acuerdo, y darle más músculo a las comunas y a las regiones, eso no es lograble vía, digamos, si no descentralizamos de verdad y si no dotamos de más recursos, como los que bien citó Ruth en su análisis, pero el que las comunas y las regiones tengan más acceso de toda esa fuente de recursos como lo establece la Constitución, no significa generar más burocracia, sino que significa descomprimir para que las decisiones sobre competencias y sobre recursos que afectan directamente la calidad de vida de las personas se tomen en el ámbito donde se adoptan igual o mejor, en el municipio y en el gobierno regional. Ruth, ¿se interpreta por alguna de las frases que escuchamos ahí en la calle? A ver, sin duda yo estoy de acuerdo en que las grandes decisiones se tienen que tomar desde la región. Nosotros lo vivimos en este gobierno con 50 días sin estado de excepción, donde la región había votado que sí quería estado de excepción y el terrorismo avanzó. Yo aquí me refiero cuando hablo de que esto aumenta la burocracia. Hay regiones, y esto no lo podemos desconocer, y aunque hay un principio de solidaridad entre unas y otras, ¿en qué se va a acrecentar la burocracia? En que cada una de las regiones va a tener que tener sus mecanismos diferentes para poder tener cierto su presupuesto y su financiamiento. En eso se va a incrementar la burocracia, porque van a tener que las distintas regiones con los distintos estatutos, porque todas van a tener estatutos diferentes, van a tener que buscar los recursos y esto va a hacer incluso una diferencia mucho mayor en aquellas regiones que tienen más recursos, esas comunas que tienen más recursos con las que tienen menos. Tal como lo decía Ehrlich, nosotros llevamos más de una década siendo la región más pobre del país, y por varios factores. No solamente porque no había una descentralización real, sino que por todo el problema en cuanto a la seguridad que nosotros tenemos. Pero es preocupante además que esta propuesta de la Constitución dejó principios tributarios que hoy día están vigentes en esta Constitución, que podríamos haberlos copiado, que podríamos haberlos trasladado, haberlos mejorado, pero no haberlos eliminado, como por ejemplo el principio de legalidad, de proporcionalidad, de justicia tributaria, de no afectación específica. Incluso habla que en la propuesta de la convención habla que vamos a tener progresividad en cuanto al gasto. ¿De dónde vamos a sacar impuestos? ¿Le vamos a poner más impuestos a las personas de la región si ya cuando vamos a comprar el pan estamos contribuyendo, ¿cierto?, al fisco? La verdad es que eso también es desproporcionado. Por lo tanto, aquí queríamos que las regiones tomaran las decisiones. Por cierto, queremos que las regiones tomen decisiones de manera desconcentrada y sin estar teniendo que a cada rato consultar a Santiago. Pero también queremos que esta descentralización y esta desconcentración sea responsable, porque si no, la verdad es que vamos a tener una bolsa de gatos, literalmente, en todas las regiones, en todas las comunas, y además sumando, y yo no voy a ser súper repetitiva con el tema de las autonomías territoriales indígenas, que van a ser muy, muy complejas. Por lo tanto, la verdad es que es muy bueno leer los artículos 250, 249, el 251, donde habla específicamente de todas estas atribuciones y competencias que cada una van a tener. Y si además sumamos a que las entidades, ¿cierto?, regionales van a poder tener sus propias empresas, crear sus propias empresas, y ya hemos visto cómo los municipios de otros lugares, que aquí incluso en la convención se pusieron como ejemplo, pero esos municipios están completamente endeudados, donde ya no pertenecen al municipio, sino que a sus acreedores, donde muchas veces hay incluso yo te diría que tráfico de influencia o algo para poder establecer estas empresas. Por lo tanto, la verdad es que ¿dónde va a quedar también la libertad o la igualdad en la competencia, en el libre mercado? Porque vamos a tener empresas creadas por el Estado con mucho más facilidades, digámoslo de esta manera, donde van a competir y no en igualdad de condiciones con las empresas locales. Y esto también va a dificultar también lo puedes leer en el artículo 250, donde podrán, incluso dice que podrán emitir deuda. Sí. Entonces, la verdad es que aquí
todo lo que se propone es maximalista. Estamos de acuerdo en que teníamos que tener desconcentración y descentralización, por cierto, pero no de la manera que lo propone la propuesta de la convención. También me está pidiendo la palabra hace rato, por favor, adelante. Gracias, Miguel Ángel. Sí, o sea, yo me sé los artículos, Ruth, fui principalmente una de las redactoras de esta comisión, así que sé exactamente dónde está la deuda, las empresas públicas, etcétera. Pero en ese sentido, a mí igual me llama la atención, porque de nuevo son afirmaciones que yo no sé muy bien de dónde se sustentan. Incluso, la verdad es que todo lo contrario. O sea, yo creo que hoy en día, o sea, primero que nada, las municipalidades hoy en día no se pueden endeudar. Se endeudan igual, lo sabemos, Ruth lo acaba de decir. Entonces, a quienes nosotros les preguntábamos, oye, ¿qué piensan sobre esto? Sobre endeudamiento, ¿cierto? Sobre el empréstito. Decían, bueno, pero por favor, porque hoy en día se endeudan sin poder hacerlo y tienen deudas igual, y por tanto establezcamos reglas concretas si es que lo van a poder hacer. Incluso, si ustedes se fijan, ya que Ruth menciona específicamente el artículo 250 del empréstito, ¿cierto?, de las deudas regionales y locales, estas solamente pueden ser autorizadas por el Congreso. O sea, no es que van a poder endeudarse cuando quieran, como quieran, no. O sea, van a tener que endeudarse solamente si es que son aprobadas por una ley que además tiene limitaciones o restricciones específicas. Como yo les decía hace un rato, nosotros no inventamos la rueda. Nosotros miramos experiencia comparada. Siempre se nos citó mucho, justificadamente, a Argentina, que tenía mucho endeudamiento y que no era un muy buen ejemplo. Bueno, miramos el ejemplo argentino. ¿Cómo podemos hacer para que puedan endeudarse, estableciéndolo institucionalmente a través de una autorización legal, pero que además no se corran los mismos riesgos que se corren en Argentina? Y una de las grandes restricciones que tiene, entonces, este artículo que tiene que establecerse por ley es la prohibición de establecimiento de garantías o cauciones del fisco, que ese es uno de los grandes problemas que actualmente pasan en Argentina y que nosotros sí nos hicimos cargo. Otra cosa que nos decían, se van a querer endeudar para poder las próximas elecciones. Bueno, restricciones en periodos electorales. O sea, este artículo, si bien habilita la posibilidad para que las comunas o las regiones puedan endeudarse, no solamente tiene que ser autorizado por ley, sino que además la propia Constitución establece restricciones específicas que esta misma ley tiene que autorizar, ya sea de forma general o particular para un gobierno local o regional, para poder endeudarse. En cuanto a las empresas, que es lo otro que menciona Ruth, que yo es una de las cosas que más celebro. Incluso Henrich hablaba hace un rato del agua potable. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Chile, particularmente en Antofagasta, Aguas Antofagastas es de una empresa, es una empresa pública de Medellín. O sea, qué mejor ejemplo que sí existen empresas públicas que no solamente han funcionado bien, como lo vemos en el caso de Colombia, sino que además está externalizado, ¿cierto? Se ha internacionalizado, globalizado. Lo tenemos en el caso que incluso en Antofagasta lo tenemos una empresa de Medellín. Y incluso, de nuevo, las empresas, yo no sé por qué Ruth afirma que van a tener más atribuciones o van a tener más facilidades para poder crear empresa pública, que hoy en día se pueden crear empresas públicas, pero no regionales y comunales. Ahora la propuesta de nueva Constitución dice, pero es conforme al Congreso. O sea, de nuevo requiere de la autorización de la ley. Entonces, yo de nuevo, es muy válido, y yo quiero que esto quede súper claro, es muy válido que a alguien no le guste la plurinacionalidad, que no le guste que las empresas, que las entidades regionales puedan tener empresas o puedan tener deuda, pero no hagan afirmaciones que no son correctas, porque todo esto es autorizado por ley y tiene mayores restricciones que los privados. ¿Y cuál es la gran importancia de las empresas regionales? Y con esto termino, Miguel Ángel. Bien. Porque en el fondo, ¿qué permite finalmente una empresa que en aquellos casos donde los privados no quieran o no puedan prestar un servicio, pero que es esencial para los habitantes del territorio, sea entonces el Estado quien se haga cargo de resolver esas necesidades? O sea, incluso si tú te fijas en la norma de la empresa, específicamente de empresas comunales, habla en el ámbito de sus competencias. Entonces, entrar a decir acá que las empresas comunales van a entrar a competir con las pymes, y la verdad es que eso no es así, porque de nuevo, les invito de forma responsable a leer cada uno de los artículos. Estimados panelistas, a propósito de normas, tenemos que cumplirlas. A las 20:45 tenemos que cerrar el programa, nos quedan 5 minutos. Por favor, 1 minuto para cerrar, doctor, esta conversación. Amena por lo demás. Bueno, muchas gracias.
Yo lamento que no alcanzamos a discutir la Cámara de las Regiones o, como algunos sugieren, el Senado de las Regiones para neutralizar lo que a nosotros nos preocupaba muchísimo, que era la unicameralidad que se proponía a fines del año pasado, donde prácticamente el avance del proceso descentralizador responsable y las lógicas y mandatos del Estado regional habrían sido absolutamente postergadas. Me preocupa que, por lo tanto, eso quede bajo cualquier resultado del plebiscito, que tengamos un órgano legislativo de representación poblacional, la Cámara de Diputados, y un órgano legislativo de representación territorial. Y por último, quiero hacer un llamado de ciudadano, de académico, de padre y de abuelo, a la clase política, pero a todos nosotros, para recuperar las confianzas y el espíritu cívico. Hay demasiada polarización, hay demasiada... es necesario superar y neutralizar con argumentos objetivos la profusión de información parcialmente falsa. Es necesario encontrarnos en puntos comunes, privilegiando lo que une por encima de lo que divide. Más allá de nuestras legítimas diferencias, entender puentes de diálogo, de acuerdo, de convergencia, que ciertamente ha faltado, y mucho, lo digo con angustia y con mucha pena, en el estilo de trabajo predominante en la Convención Constitucional. Está en manos nuestras para que a partir del 4 de septiembre, cualesquiera que sea el resultado, se pueda perfeccionar y avanzar y consolidar el proceso descentralizador que Chile urgentemente necesita para insertarse en el desarrollo, pero sobre la base de un estilo de comunicación, de diálogo y de búsqueda de acuerdo, que es lo que por lo menos yo he echado mucho de menos, y que tenemos que todos hacer, desde la Araucanía y en todas las regiones del país, un esfuerzo severo, honesto, legítimo, para que ese clima no continúe enraizando, digamos, enturbiando el alma nacional. Doctor, un minuto. Ruth, sí, adelante, yo solamente quiero mencionar tres cosas. Uno, Tami habla y delega, ¿cierto?, esto toda la ley. Un Congreso que solamente necesitará de mayoría. O sea, el que gobierne va a poder llevarse para la casa todo lo que quiera o tramitar todas las leyes que quiera sin mayores o sin grandes acuerdos. Eso es súper importante señalarlo. Ella pone como ejemplo las empresas de Medellín. Hace poco, y uno puede revisar, incluso si lo quieren googlear, el endeudamiento que tienen las empresas del municipio de Medellín son gigantes, eso por otra parte. Y respecto a lo que ella señala, que la creación de empresas estatales no va a perjudicar a los pequeños o a las pymes, me hubiera gustado que ella en la comisión, que ella trabajó, ¿cierto?, hubiera quedado consagrado el principio de neutralidad de competencia. Eso no quedó establecido en la propuesta de la convención. Por lo tanto, sería factible que al aprobarse esta propuesta de la convención puedan generarse beneficios por parte del Estado que dificulten a aquellos que quieran tener una competencia en igualdad de condiciones. Por lo tanto, este principio era esencial para evitar que el Estado abuse, ¿cierto?, de sus poderes, de sus facultades en desmedro de aquellos que quieran competir en igualdad de condiciones. Dejémosle el minuto para que tenga la réplica a nuestra invitada de Concepción. Tami, le escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Sí, a mí me llama la atención la desconfianza cuando particularmente el sector de la derecha decimos se lo delega a la ley. O sea, el Congreso son personas elegidas democráticamente. O sea, ¿confiamos o no en la democracia? Y como bien decía Henrich, o sea, los principios que establece esta propuesta, específicamente en la de forma de Estado, son principios que independientes del gobierno de turno, porque no confundamos gobierno con poder legislativo, ¿cierto? El poder legislativo o el gobierno de turno va a tener que seguir respetando esta Constitución que rige para todo el país. Entonces, yo me quedo más que interpelada por Ruth, yo la verdad es que me quedo con las palabras de Henrich. Yo, por favor, hago el llamado a elevar el nivel del debate, a la honestidad intelectual, a revisar cada uno de los articulados. Si tienen dudas, consulten, no se queden afirmaciones de que creemos que esto va a ser así, esto va a ocurrir. Vayan al texto, revísenlo, consúltenlo con académicos.
Sí, se les viene, la verdad que finalmente agradecer, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la propuesta de Estado regional es una de las demandas más innovadoras que trae esta propuesta de nueva constitución y que, como bien dice Henrich, si no es ahora, yo la verdad es que veo que es muy difícil que en los próximos años podamos lograr esta desconcentración territorial del poder como lo logramos. También, doctor Ruth, muchas gracias. Los tiempos son los tiempos. Nos vamos con la franja. Muchas gracias.